En esta lección aprenderemos a usar la propiedad Perspective para transformaciones 3D en CSS3. Ya conocemos algunos métodos de transformación y sabemos que nos permiten modificaciones en 2 y 3 dimensiones. Sin embargo, las transformaciones 3D no son perceptibles si antes no definimos la propiedad Perspective. Perspective define la perspectiva de un elemento HTML, ubicándolo en un espacio tridimensional. Comúnmente se conoce como la distancia que hay entre un elemento y la pantalla donde se renderiza la página. En la gráfica, la propiedad Perspective representa la distancia entre la persona enfrente de su computador y un elemento determinado. Se recomienda usar esta propiedad para que las transformaciones 3D cobren el efecto de espacio adecuado. Existen dos formas de definir perspectiva en CSS3. Podemos asignar la perspectiva directamente al elemento con la propiedad Transform y su método Perspective, o introducir el elemento en un contenedor padre al que se le define la perspectiva con la propiedad Perspective. La diferencia entre estas formas de definir la perspectiva se evidencia al tener más de un elemento 3D en nuestra página. Los elementos en rojo tienen perspectiva individual, mientras que para los azules, la perspectiva fue definida en el elemento padre. En este tipo de casos, se recomienda el segundo método, ya que genera una perspectiva uniforme para todos los elementos. En el siguiente ejemplo, observamos la definición de la perspectiva individual para el rectángulo. Vemos que después de la propiedad Transform se indica la palabra Perspective como método y entre los paréntesis se determina la distancia que tendrá la perspectiva. Para este caso, usaremos 800 píxeles. Después del método Perspective, indicamos dos transformaciones de tipo Rotate en el eje X y Y para darle un aspecto tridimensional al elemento. Si reducimos la distancia de la perspectiva, significará que estaremos más cerca del elemento y por ende se verá más grande. Modifiquemos la perspectiva a 100 píxeles y observemos el cambio al renderizar. Ahora veamos un ejemplo de perspectiva definida en el elemento padre. En este ejemplo tenemos una clase llamada contenedor que define las propiedades del elemento padre. Aquí observamos que la perspectiva se define como una propiedad donde la distancia se indica después de los dos puntos. En el bloque de código CSS correspondiente al elemento, solo deben definirse las transformaciones de tipo Rotate para dar efecto tridimensional al objeto. Modifiquemos a continuación el valor de la perspectiva, pero incrementando esta vez el valor a 8000 píxeles. Al renderizar, percibiremos cómo el objeto parece estar más alejado de la pantalla. CSS3 nos permite manipular el origen o fondo de la perspectiva, es decir, la posición desde la que el usuario está viendo el objeto. Por defecto, el origen de la perspectiva es el centro del elemento, pero esto puede ser modificado según sea necesario en nuestros proyectos. Para modificar el origen de la perspectiva, usaremos Perspective Origin. Esta propiedad tiene dos parámetros, un valor para el eje X y uno para el Y. En el eje X podemos usar la palabra left para ubicar el punto de origen a la izquierda del elemento, center para ubicarlo en el centro, right para ubicarlo a la derecha, o también podemos especificar el valor en píxeles, milímetros o porcentajes. En el eje Y podemos usar la palabra top para ubicar el origen de la parte superior del elemento, center para ubicarlo en el centro, bottom para ubicarlo en la parte inferior o indicar el valor mediante unidades de medida, CSS. Para comprender el origen de la perspectiva, hemos construido un cubo. En este ejemplo, solo nos centraremos en el cómo cambia la perspectiva del objeto al introducir Perspective Origin. Modifiquemos el código CSS correspondiente al cubo, añadiendo la propiedad Perspective Origin seguida de dos puntos. A continuación, escribimos la palabra top y renderizamos. Observemos que el origen de la perspectiva está en la parte superior.
Vamos a realizar el mismo procedimiento con el valor bottom y observemos el resultado. También podemos combinar los parámetros. Por ejemplo, asignemos el punto de origen a la esquina inferior izquierda, escribiendo bottom espacio left. Ya sabemos para qué se usa la perspectiva en las transformaciones 3D y cómo podemos definirla en nuestros proyectos. En la próxima lección conoceremos el método Translate para modificar la posición de los elementos HTML. ¡Hasta la próxima!